Pero ahora mismo, como funcionarios federales electos, lo único que podríamos hacer para empezar a salvar, al menos a algunas personas, es enfocarnos en el hecho de que parece haber una violencia sancionada por el gobierno que está llevando a la muerte de personas. Y somos nosotros quienes supervisamos a estos funcionarios del gobierno. Y animaría al presidente a que convoque una audiencia para que podamos cumplir con esa parte, porque no fuimos elegidos para dirigir ninguna ciudad. Fuimos elegidos a nivel federal y somos nosotros quienes se supone que debemos supervisar al DHS y a otros. Los republicanos llevan prácticamente todo el año haciendo lo mismo en el Congreso. Te convocan audiencias sobre ciudades santuario, te traen familias en duelo, te dan discursos, generan clips para las noticias y se van a casa. No arreglan nada. Amigos, es un guión que se repite una y otra vez, sin que cambie absolutamente nada. Pero bueno, esta semana sucedió algo que rompe ese guión completamente. Un tribunal de apelaciones federal le acaba de dar un golpe muy serio a la política de ICE que impedía que el Congreso visitara los centros de detención sin avisar con antelación. Algo que, como bien saben, ya se viene aplicando desde que empezó todo este tema de las redadas de ICE y que permitía a los agentes poder encubrir todo lo que sucedía en esos centros de detención. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. No te olvides también de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Bueno amigos, quiero ir directo a la noticia. El pasado 8 de mayo, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de DC rechazó reactivar una política del Departamento de Seguridad Nacional que exigía a los miembros del Congreso avisar con 7 días de antelación antes de visitar las instalaciones de detención de ICE. Pues bueno, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que las inspecciones sorpresas generaban problemas de seguridad y de logística. Obviamente el tribunal no se la creyó. Es más, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no demostró ningún daño irreparable y que el Congreso tiene una amplia autoridad para poder inspeccionar centros de detención federales. Amigos, hay que entender por qué es que es tan importante esto. Ahora mismo, en este preciso momento, hay aproximadamente 47,000 personas bajo custodia de ICE en un día cualquiera. Casi el doble desde antes de que llegara Donald Trump en este segundo mandato. Según un estudio publicado esta misma semana en la revista médica JAMA, la tasa de muertes por detenidos ha llegado al punto más alto en 22 años. No es el número total de muertes, amigos. Es una tasa calculada sobre la población detenida. Y bueno, pues las visitas sorpresa del Congreso a esos centros de detención son una de las pocas herramientas reales de supervisión que aún existen. Porque ICE ya no publica los informes detallados que publicaba antes, luego de cada muerte en custodia. Antes, amigos, había informes con tiempos, de medicamentos, había causa de muerte. Ahora prácticamente te lo resumen en 4 párrafos. Y justamente los senadores Ossoff y Warnock de Georgia documentaron que de 49 muertes bajo custodia desde enero del 2025, la agencia emitió la notificación obligatoria dentro de las 48 horas solo en 15 casos, de 49 muertes, señores. En este contexto, la congresista demócrata Jasmine Crockett habló en una audiencia en el Congreso sobre el tema de las ciudades santuarios y todo este encubrimiento que hemos visto en los centros de detención. Y bueno, pues su intervención empezó así. Escuchemos.
Permítanme reiterar las condolencias que él dijo que no diéramos. De todos modos, como alguien que creo que nunca se sentirá cómodo tratando de explicar lo inexplicable, especialmente a los padres, hay un orden natural en el que todos creemos que existirá, especialmente cuando traes a tu hermoso hijo a este mundo. Y la única cosa que ningún padre anticipa jamás es que ese orden se vea interrumpido. Antes de llegar al Congreso yo estaba frustrado. Hacía mucho del mismo trabajo que el señor Romanucci hace. Tuve que enfrentarme a muchos padres que perdieron a sus hijos y que no deberían haberlos perdido, ya fuera haciendo trabajo de derechos civiles o, a veces, siendo el abogado defensor penal, tenía que entrar a la corte y representar a personas y asegurarme de que se preservaran sus derechos al debido proceso, porque habían sido acusados de matar a otra persona. Así que diré que estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que los discursos no son suficientes. Nunca lo han sido. Nunca lo serán. Pero debo decir que nuestras acciones tienen que hablar más fuerte que cualquier palabra. Y una de las razones por las que entré en la política es porque sentía que los políticos son muy buenos para decir lo que la gente quiere oír. Y francamente, esta audiencia es una audiencia que hemos tenido una y otra vez, donde hemos hablado sobre las ciudades santuario. Y me frustra, si soy completamente honesto, porque no conduce a soluciones. Se siente como un juego político y el presidente es mi amigo, pero siempre trato de ser lo más sincero posible. Así que quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Esta es una realidad, amigos. Ya los discursos no bastan. Las acciones tienen que hablar más fuerte que las palabras. Y esa audiencia es la misma que llevan repitiendo una y otra vez, sin llegar a una solución. Eso, amigos, lo dijo alguien que antes de llegar al Congreso pasó años sentada frente a padres que habían perdido a sus hijos. O sea, sabe qué es eso. Luego dijo algo que dejó a toda la sala sin respuesta. Escuchemos esto. Y permítanme ser claros sobre algo. Cualquiera que cometa un delito, especialmente un delito violento, debe rendir cuentas plenamente, sin importar su ciudadanía, estatus, raza, sexo, cuánto dinero tenga o no tenga, si fue a la escuela o no, o incluso si es un funcionario del gobierno. Nadie debe estar por encima de la ley. He escuchado a testigos similares dar sus relatos y sus historias, pero específicamente en lo que respecta a los testigos que están hoy ante nosotros. He leído su testimonio escrito y estoy de acuerdo con algunas de las cosas específicas que se han dicho en su testimonio escrito. Por ejemplo, señora Fox, que las políticas tienen consecuencias y que la política pública no debería requerir un umbral de víctimas antes de tomarse en serio. Las únicas personas en desacuerdo con esta afirmación son los republicanos de este comité. Han realizado múltiples audiencias sobre este tema, pero aún no han invitado a las familias de nadie que haya sido asesinado por ICE o que haya muerto bajo la custodia de ICE. Más personas murieron bajo la custodia de ICE el año pasado que en cualquier otro momento del siglo XXI. Y los republicanos aún no han invitado a ninguna de sus familias a testificar ante este comité. ICE y CBP han disparado o intentado disparar al menos a 24 personas, incluidos ciudadanos estadounidenses. Algunos han muerto, otros han resultado gravemente heridos. Incluso un estudiante universitario tuvo que serle removido un ojo después de recibir un disparo en la cara. Los republicanos no han invitado a ninguna de sus familias a testificar ante este comité. Hasta donde sé, los republicanos ni siquiera han contactado a las familias de quienes fueron asesinados o heridos. Lo que vivieron nuestros testigos es trágico y devastador. Y sus seres queridos, ustedes merecen justicia. Es que es increíble, señores. Más gente murió bajo custodia de ICE el año pasado que en cualquier otro momento del siglo XXI. Y yo les digo a ustedes, y les pregunto,
¿Ustedes creen que los republicanos han invitado a alguna de las familias a testificar? No, señores, ninguna. Es más, la congresista Jasmine Crockett siguió nombrando caso por caso, concreto, señores, uno por uno. Escuchen esto. Pero debo ser claro y decir que sus vidas no valen ni más ni menos que, por ejemplo, la vida de Rene Good, o la vida de Alex Pretty, o la vida de Rubén Martínez, un ciudadano estadounidense de 23 años. Ciudadano que fue baleado y asesinado por el ICE en marzo de 2025. La vida de Miramar Martínez, una estadounidense de 30 años. Ciudadano que recibió 5 disparos de agentes federales. Ahora la señora Martínez sobrevivió milagrosamente, pero para la señora... El argumento de Fox, cito textualmente, es que no debería requerir un número mínimo de víctimas para ser tomado en serio. Tan solo 6 meses después de que agentes federales asesinaran a Rubén Martínez, intentaron asesinar a Miramar Martínez, pero fracasaron. Tan solo 2 meses y medio después, agentes federales mataron a Rene Good. Solo 17 días después de eso, agentes federales mataron a Alex Pretty. Y cada vez los republicanos en este comité han culpado a las víctimas. Si solo hubieran estado ejerciendo sus derechos de la primera enmienda, hoy estarían vivos. Cada vez que un agente federal mató a un ciudadano estadounidense, los republicanos amigos en ese comité llegaron a culpar a las víctimas. Imaginen eso. Es más, luego puso Jasmine Crockett un ejemplo muy concreto. Quiero que escuchen esto. Les pongo el clip. O si Martínez no hubiera, la señora Martínez no se hubiera asustado después de que agentes federales corrieran detrás de ella, le pusieran un AR-15 en la cabeza y le dijeran, cito textualmente, haz algo, perra. Si tan solo se hubiera mantenido tranquila, tal vez no le habrían disparado 5 veces. Así es como se ve una política fallida. Y estas familias merecen tener voz cuando se discuten las políticas de aplicación de inmigración en Estados Unidos. Que fue culpa de ella. Y todos los cargos contra Martínez fueron retirados en ese mismo mes de noviembre del año 2025. El agente que le disparó 5 veces está de baja administrativa. Y Martínez, programada para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara. Luego la congresista Jasmine Crockett fue más allá de los casos individuales y puso todo en contexto. Escuchemos. Los republicanos prefieren pasear a familias que han sufrido tragedias por los pasillos del Congreso con fines políticos en vez de arreglar realmente nuestro sistema migratorio roto. De hecho, no sé cuántas personas lo recuerdan. Antes de las elecciones presidenciales, la Cámara y el Senado habían trabajado en una legislación. Y hubo un candidato que no quería que abordáramos la legislación porque quería hacer campaña sobre un sistema roto. Lo malo de hacer campañas sobre sistemas rotos es que permiten que el daño siga permeando en todo nuestro país. Y eso es exactamente lo que pasó, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Donald Trump mató esa ley de inmigración bipartidista porque quería hacer campaña sobre un sistema roto. Y ese sistema roto sigue causando muertes. Y los republicanos, amigos, siguen haciendo audiencias sobre ciudades santuario en lugar de arreglar el problema. Pues bueno, la congresista Jasmine Crockett no paró ahí. Escuchemos. De hecho, los republicanos están ignorando todos los crímenes en Estados Unidos. Se niegan a hacer cumplir las citaciones del Congreso para avanzar en la investigación sobre la red de pedofilia de Epstein. Han guardado completo silencio sobre el hecho de que Donald Trump otorgó indultos incondicionales por el 6 de enero a insurrectos, muchos de los cuales fueron condenados por cargos adicionales de violación, acoso, abuso infantil, violencia doméstica, tráfico de drogas y posesión de pornografía infantil. Durante meses han ignorado los crímenes de guerra de Trump y Hegseth cuando ordenaron el asesinato de civiles no combatientes, muchos de los cuales eran simples pescadores, y ahora ignoran la guerra ilegal del presidente y sus amenazas genocidas contra el pueblo iraní. Republicano. Los republicanos fallaron al pueblo. Las remisiones de la ATF y la DEA cayeron. El número de armas incautadas por el DHS se redujo en casi un 80%. Los arrestos por drogas han disminuido. En solo los primeros 6 meses de su administración, el Departamento de Justicia de Trump cerró 23,000 casos penales.
incluyendo investigaciones sobre terrorismo, evasión de impuestos, tráfico de drogas y otros crímenes violentos. Y los republicanos no han realizado ninguna audiencia, ni investigado, ni actuado al respecto. Los traficantes de drogas, hombres que se aprovechan de los niños, asesinos y posibles terroristas están recorriendo las calles de Estados Unidos, porque prefieren usar la tragedia de estas familias para obtener rédito político. Narcotraficantes, depredadores, asesinos, terroristas potenciales, todos sueltos en las calles. Claro, porque los republicanos prefieren utilizar el dolor de esta familia para hacer política, para hacer campaña. Luego, la congresista Yasmine Crockett dijo algo directamente a las familias presentes en esa sala. Escuchemos. Voy a ser muy honesta sobre esto. Sus hijos deberían estar aquí hoy. Créame cuando le digo esto. Y mientras me siento en este gobierno imperfecto, y todos sabemos que el gobierno está dirigido por personas imperfectas porque todos somos humanos, hay políticas que se pueden cambiar. Y mi esperanza y oración es que empecemos a implementar cambios de políticas que puedan prevenir la pérdida de vidas en todos lados. Muy duro, señores. Y ojo que nadie en la sala tuvo una respuesta. Y bueno, pues luego cerró el tema con algo que resume todo lo que está en juego. Escuchemos. Pero ahora mismo, como funcionarios federales electos, lo único que podríamos hacer para empezar a salvar, al menos a algunas personas, es enfocarnos en el hecho de que parece haber una violencia sancionada por el gobierno que está llevando a la muerte de personas. Y somos nosotros quienes supervisamos a estos funcionarios del gobierno. Y animaría al presidente a que convoque una audiencia para que podamos cumplir con esa parte, porque no fuimos elegidos para dirigir ninguna ciudad. Fuimos elegidos a nivel federal y somos nosotros quienes se supone que debemos supervisar al DHS y a otros. Y con eso cedo la palabra. Violencia sancionada por el gobierno. Eso es lo que está pasando en este momento. Y ojo que el director en funciones de ICE, que estaba testificando en otra audiencia ese mismo día, ni siquiera puedo decir cuántos empleados de supervisión siguen trabajando en su agencia cuando le preguntaron. No lo sabía, señores. O sea, el hombre que está a cargo de la agencia responsable de investigar cada muerte bajo custodia federal de inmigración no sabe cuántos empleados de supervisión tiene. Y anunció su renuncia ese mismo día. Bueno, pues los republicanos en el Comité Judicial, amigos, no han celebrado ni una sola audiencia sobre nada de todo esto. Ni sobre las muertes bajo custodia, ni sobre los agentes que dispararon a ciudadanos estadounidenses, ni sobre los miles y miles de casos criminales que el Departamento de Justicia, cuando estaba Pam Bondi, cerró de golpe, incluyendo casos de terrorismo, de tráfico de drogas. Ni una sola audiencia, amigos, cero. El presidente del comité que abrió esa audiencia sobre ciudades santuario no ha movido ni un dedo para investigar nada de esto. Y ojo que él tiene el poder de hacerlo. Es más, los demócratas, recordemos, lo utilizaron en enero de este año 2026 para exigir respuestas. Y los republicanos no hicieron nada con ello. No es que no puedan, es que no quieren. Mientras tanto, lo que está pasando dentro de los centros de detención de ICE, yo creo que debería de avergonzar a cualquiera, amigos. Les pongo los datos. Solo el año pasado, 2025, murieron 31 personas bajo custodia de ICE. Hablamos del año con más muertes en más de 2 décadas. Lo que va en este año 2026 ya van 6 más. Y hay algo más que no se dice mucho, y es que ICE como que ya tiene la costumbre de soltar a los detenidos justamente antes de que mueran, para no tener que contarlos en sus informes. O sea que es muy probable que el número real sea todavía mayor. Y la gente que está dentro de esos centros, la mayoría, yo se los aseguro, no son los criminales peligrosos que el trumpismo dice.
Según un estudio por parte del Instituto Cato, solo el 5% tiene condenas por delitos violentos. El 74% no tiene ninguna condena criminal. Son personas que simplemente se les venció la visa, que fueron rechazadas en la frontera. Muchos que tal vez están esperando una audiencia de inmigración. Trabajadores, familias, personas sin ningún antecedente. Muriendo en centros que en muchos casos son manejados por empresas privadas. Empresas que ganan dinero por cada persona que tienen encerrada. Y que tienen todo el incentivo del mundo para gastar lo menos posible en el cuidado de esta gente. Es que las condiciones dentro de estos centros, amigos, son una vergüenza. Hay centros donde metieron de a 35, de a 40 hombres en una habitación, sin ventanas, a compartir un solo baño, a dormir en el suelo. Hay centros donde solo dan una taza de arroz y un vaso de agua al día. Hay personas que llevan meses pidiendo ver a un médico. ¿Ustedes creen que les hacen caso? Hay gente que ha muerto esperando atención médica, amigos, que nunca llegó. 3 de las muertes del año 2025 fueron suicidios. Hay uno que es de un joven de 27 años que fue encontrado sin vida en su celda. Había pedido ver a un psicólogo 2 veces. Las 2 veces le cancelaron la cita. Y la gente cuyo trabajo era vigilar que eso no pasara prácticamente, ya no existe. Porque la oficina del gobierno que se creó específicamente para investigar muertes y malos tratos en los centros de detención tenía más de 100 empleados a principios del año 2025. Para principios del 2026 quedaban 5. 5 personas para vigilar a 60,000 detenidos en casi 200 centros en todo el país. En octubre del año 2025, el gobierno simplemente dejó de pagar a los médicos que atendían a los detenidos. Dejó de pagar las facturas. Y obviamente los médicos dejaron de atender. La gente siguió muriendo. Cuando alguien pregunta al gobierno qué opina de todo esto, amigos, ¿cuál es la respuesta por parte del gobierno trumpista? Decir que los detenidos están recibiendo la mejor atención médica de sus vidas. Que para muchos es hasta la mejor atención que han tenido nunca. Y que si no les gusta, siempre pueden descargarse una aplicación en el teléfono para irse del país voluntariamente. Esa, amigos, fue la respuesta oficial del gobierno trumpista. Prácticamente nadie de los republicanos en el Congreso han ido a ver con sus propios ojos lo que está pasando. Creo que el único congresista que visitó de manera oficial un centro de detención de ICE para hacer una supervisión fue un demócrata de California, que fue después de que uno de sus electores hubiera sido golpeado, hubiera sido deportado ilegalmente. Y obviamente quedó perturbado. Los republicanos, amigos, siguen convocando audiencias sobre Ciudad Santuario, siguen trayendo a las familias, siguen dando el mismo discurso para las cámaras. Y luego se van a casa, sin arreglar nada, sin investigar nada, sin rendir cuentas por nada. Y obviamente la gente seguirá muriendo. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre lo que está ocurriendo? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este video. No se olviden de dejarme al final sus opiniones del tema, apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.